¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Ya entonces veíamos que anteriormente, en la clase anterior, estábamos viendo que elementos le era más factible formar el enlace pi, ¿verdad? De naturaleza pp, donde ustedes tienen que tener claro que cada uno de los átomos que están formando el enlace pi va a aportar un electrón, ¿verdad? En un orbital p. Entonces, ese traslapo de los orbitales, ya saben que se lleva a cabo de forma lateral, ¿eh? De forma lateral, y por lo tanto, entonces, ya dijimos que la naturaleza de ese enlace es diferente al enlace sigma, porque la terminología, ya yo se los expliqué, que es con respecto a la simetría en relación al eje internuclear del enlace. Vemos que la tomamos como la coordenada z. Si es simétrico el enlace, decimos que es sigma con respecto a esa rotación, y si el enlace es antisimétrico, entonces decimos que es pi. Pero tenemos otro, entonces esos son los elementos del segundo periodo que pueden formar ese enlace pi, ¿verdad? Debido al menor radio de los átomos, que la distancia del enlace es más pequeña y por lo tanto físicamente se hace más factible ese enlace, ¿verdad? Pi. Pero ya con otros elementos perteneciendo a periodos superiores del mismo grupo, entonces se puede formar un enlace pi, pero ya la naturaleza de ese enlace pi es distinta. Por ejemplo, ahí se da lo que es el enlace covalente coordinado, donde dos electrones en un orbital p entonces se traslapan con orbital de vacío, ¿ya? Que ese es el orbital que suministra los elementos que están en periodos superiores al 2. Entonces, ahora lo que vamos a discutir tenemos es la energía, o sea, qué especie le es más factible formar enlace pi, porque debido a eso forman enlaces más fuertes. Acuérdense que mientras el enlace es más fuerte, la energía es mayor. Entonces, por lo tanto, esas moléculas se estabilizan de mejor manera. Y aquí tenemos moléculas de los elementos, por ejemplo, del grupo 15 y del grupo 16. Vamos a ver que los elementos igual, aquí se aplica el principio de singularidad, porque son los elementos del segundo periodo en la cual sus moléculas, ¿no?, como existen en la naturaleza como moléculas diatómicas, entonces van a formar, les es factible formar enlace pi porque de esa forma se estabilizan más. Entonces el enlace es más fuerte. Y ahí tenemos el caso del nitrógeno. Acuérdense que el nitrógeno encabeza el grupo 15 y luego el fósforo que le sigue en el periodo 3. Entonces le es más factible al nitrógeno formar un enlace sigma y dos enlaces pi, que tres enlaces sigma, porque la energía resulta mayor porque tenemos que sería, o sea, ustedes multiplican 167, si lo multiplican por 3, que es la energía de tres enlaces sigma, va a ser menor que la energía que obtienen si ustedes multiplican 2 por 387 kilojoule por mol y le suman 167. Entonces, claro, se hace una molécula más estable, formando ese enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces, por eso que ustedes saben que el mayor componente de la atmósfera, de los gases que la conforman, es el nitrógeno. Ya saben, el nitrógeno es mayoritariamente su composición que el oxígeno, que es entonces el otro elemento que nosotros vamos a ver que también forma un enlace sigma. Acuérdense que el oxígeno encabeza el grupo 16. Entonces, el oxígeno, entonces, no forma dos enlaces pi, sino un solo enlace pi. Entonces, se estabiliza de esa forma más. Entonces, ya ustedes saben que el oxígeno... Dígame. Con respecto a eso que acaba de mencionar, entonces, cuando tenga menor energía es que va a estar más estable. No. Acuérdense que no lo vea. O sea,
cuando la molécula tenemos es en el enlace, o sea, no estamos viendo la energía per se sino del enlace químico. No se confunda, porque cuando nosotros visualizamos que una sustancia química, ya puede ser un elemento o un compuesto, tiene una energía, vemos, en el sistema elevada, eso lo va a hacer inestable. ¿Se acuerda que lo explicábamos con respecto a si la reacción es exotérmica o la reacción endotérmica? Una sustancia que tiene una alta energía tiende a reaccionar para estabilizarse, pero no, esto es con respecto a la energía del enlace químico, no se confunda, a la energía del enlace. ¿Lo está visualizando? Buena su pregunta. ¿Quién es? Abraham Murdoch. Claro, Mordo está, bueno, la lógica, claro, él se estaba confundiendo porque él dice, si termodinámicamente nos dice que una reacción es más factible cuando se tiende hacia una menor energía, ¿no es así? O sea, una molécula que está muy energética, pero esa es la energía propia de la molécula en un sistema químico, no es de la energía del enlace. Entonces, claro, esa sustancia va a tender a reaccionar para estabilizarse termodinámicamente. Muy bien, Mordo. Entonces, claro, el oxígeno ya ustedes saben que es muy importante y lo van a estudiar en bioquímica. ¿Ustedes están dando bioquímica? No, es el otro semestre, ¿no es así? No, profesor. No están dando bioquímica, porque claro, la bioquímica usted la da en tercer año, cuando también, esa sí no cambió, en el plan viejo también la bioquímica comenzaba en tercer año. Entonces, claro, ustedes en biología, que es un curso de primer año, ustedes estudian lo que es la respiración celular. ¿Alguien que me explique qué es la respiración celular? ¿En qué consiste la respiración celular? Miren, algo que es un proceso bioquímico, porque la respiración la llevan a cabo los organismos vivos. También le compete a la inorgánica, porque la molécula responsable de ese proceso, la que entra a las células, ¿a qué organelo citoplasmático llega el oxígeno? Es una molécula inorgánica, no es orgánica. Y es la importancia de la inorgánica. O sea, que el mundo sin las moléculas inorgánicas no sería nada. ¿De qué vale que esté el organismo vivo, contenga sus células, ¿verdad? Fíjense que es la unidad de los seres vivos, la célula. Entonces yo les preguntaba, ¿qué organelo citoplasmático se lleva a cabo la respiración celular? Eso lo dieron en biología molecular. La respiración celular se produce en la mitocondria. Exactamente, las mitocondrias. Acuérdense que la célula contiene el núcleo, ¿verdad? El núcleo, el citoplasma y lo que es la membrana celular. Y luego las células vegetales, la pared celular. Entonces, en las mitocondrias, porque hay otro organelo citoplasmático, por ejemplo, el aparato de Golgi, etcétera. Entonces, es ahí donde se transporta el oxígeno. Y claro, eso de respiración celular, en realidad, ¿qué es? Es una reacción química en la que intervienen, ¿qué sustancias? La glucosa, agua y dióxido de carbono. No. El agua y el dióxido de carbono son los productos de esa reacción, ¿verdad? De esa respiración celular. Son los productos que, Y el oxígeno. claro, los productos que excreta. Acuérdense que eliminamos dióxido de carbono, producto y vapor de agua, producto de esa respiración celular. Entonces, eso usted lo van a estudiar en bioquímica, porque eso usted lo ven tan sencillo así, pero eso involucra una serie de etapas, que a través de esa etapa es la que se produce el ATP. ¿Qué es el ATP? ¿No lo visualizaron en biología? ¿Qué es el ATP? Es una molécula que también contiene su parte inorgánica y es la responsable de que el organismo obtenga su energía para que pueda funcionar. Alguien que me lo explique. Voy al baño un momentito y regreso.
¿Alguien sabe lo que es el ATP? Es la energía principal para casi la mayoría de los procesos celulares. Claro, es la molécula, es una molécula en la cual se almacena la energía. ¿Y dónde se almacena la energía, usted cree? En una parte inorgánica. Esa molécula contiene una parte orgánica y una parte inorgánica. Y la parte inorgánica son grupos fosfato, Y a partir de la hidrólisis, ¿verdad?, a un pH fisiológico que es el 7,4, o sea, se rompe un enlace, ¿verdad?, fósforo, oxígeno, fósforo, y entonces se libera la energía, se libera la cantidad de energía que utiliza la célula. Y esa molécula ATP, que es el trifosfato de adenosina, queda convertida en la difosfatoadenosina, el ADP. Entonces, todo eso usted lo van a estudiar en bioquímica, porque a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs, entonces ustedes van a ver cómo se va transformando, cómo van obteniéndose una cantidad de ATP, de esa molécula donde se almacena la energía, para obtener la célula su energía, la energía necesaria. Y ahí van a aplicar las matemáticas. Ahí en bioquímica, que es muy teórica esa química, ahora está dando muchos fracasos porque ¿qué pasa con ustedes? Ahora, a ustedes no les gusta memorizar, pero no memoricen de una manera por memorizar, sino yo memorizaba analizando la situación y a mí no se me olvidaba. No se me olvidaba y era material. Inclusive hay profesores que en mi tiempo no explicaban capítulos y te decían alegremente, eso viene en el examen semestral y nosotros teníamos que estudiar 6 capítulos para el semestral. Así de fácil. Entonces, eso tienen que memorizar mucha información, mucha. Entonces, eso lo van a comenzar a dar el otro año. Inclusive, yo, si fuera ustedes, yo me voy adelantando en las vacaciones. No todo es juegos de diversión, vacaciones. Pónganse a leer, adelántense al curso, vayan investigando, teniendo información y ustedes van a ver que se les va a hacer fácil. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ven que todos los cursos están, vamos a decir, relacionados. Lo que pasa que una cuestión, el error que cometen muchos docentes es, si yo soy de bioquímica, solamente voy bioquímica. Entonces, eso es contraproducente para ustedes porque ustedes entonces fragmentan lo que es el conocimiento. Y no, todos estos cursos se complementan uno con otro. En la medida de que todos los docentes les haga ver esta realidad, entonces ustedes van a ser personas mucho más comprometidas con su propio aprendizaje y van a ver, bueno, a través de todos los cursos que estoy tomando este semestre, yo voy a ser un mejor químico, una persona más integral en conocimientos. Entonces, si nos vamos ya al fósforo, ¿vea? Ya el fósforo es un elemento del grupo 15, pero pertenece al periodo 3. Entonces vemos que a él no le es factible formar moléculas donde se forme enlace pi, porque la energía que obtiene, vemos esos átomos, ¿eh?, para formar las moléculas, en este caso serían moléculas homonucleares, porque están formadas por el mismo tipo de átomo que sería fósforo. Pues aquí estamos viendo es la sustancia elemental. Entonces le es factible formar son solo enlaces sigma. Por ejemplo, en la especie tenemos, acuérdense que el fósforo, ahora vamos a ver finalizando este capítulo, la alotropía. A diferencia del nitrógeno, el fósforo presenta alotropía. Es decir, que sus átomos se pueden disponer de diferentes formas para formar las estructuras moleculares. Y por eso entonces encontramos lo que es, ¿han escuchado? Y que el fósforo blanco, el fósforo negro y el fósforo rojo. ¿Lo han escuchado? ¿Están escuchando? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Sí. Entonces, esas son formas alotrópicas del fósforo. Entonces, en el caso del fósforo blanco, que es el que los átomos de fósforo se disponen en una estructura tetraédrica, entonces él es factible formar
3 enlaces sigma y no un enlace sigma y 2 enlaces pi. Ahí estamos viendo pues que las energías son distintas en el caso de las energías de enlace sigma y pi en el nitrógeno. Entonces, en este caso, la energía del enlace sigma, fósforo, no es 167, sino que aumenta a 201 kilojoule por mol. Y en el caso de la energía del enlace, tenemos fósforo, ahí hay un error, porque todavía está, dice nitrógeno, ¿lo ven? Y sería fósforo es de 140, disminuye de 387 kilojoule por mol en el caso del nitrógeno al del fósforo. Eso no se lo tienen que aprender de memoria. Esos son datos que se le están suministrando. Entonces, y por eso que es más factible energéticamente que el fósforo en esa forma alotrópica. Tenemos el fósforo blanco, forme 3 enlaces sigma y no un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta, que es si las formas alotrópicas vendrían siendo algo, este es un término que es de otra materia, pero es como el polimorfismo, algo así. Sí, puede, sí, puede. Lo que pasa, sí. El micrófono, joven. Sí, puede ser, claro, esto es bastante complejo, porque el polimorfismo más se ve cuando, claro, que esto cuando ustedes ven que el fósforo blanco se somete a altas temperaturas, ¿verdad? A presiones elevadas se forma el fósforo negro. Entonces el polimorfismo consiste en eso, o sea, son como diagramas de fase. ¿Se acuerdan de los diagramas de fase en la química general? ¿Qué ustedes grafican en un diagrama de fase? Los cambios de estado. Visualizan los cambios de estado. O sea, ustedes pueden visualizar puntos, pueden visualizar líneas, ¿verdad? O exacto, o sea, los puntos, un punto en el espacio, vemos, donde queda en un área determinada, ¿verdad? No va a decir si la sustancia existe en el estado líquido, en el estado sólido o en el estado gaseoso. Si el punto queda a lo largo de una línea que separa dos fases, entonces decimos que va a estar en equilibrio entre esas dos fases. Y si ese punto, vemos, queda en un punto donde intersecta, tenemos tres fases, entonces decimos que es el llamado punto triple. Pero no me refería a eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? O sea, a través de la gráfica que representa el diagrama de fase, yo puedo determinar en qué estado, en qué fase se encuentra la sustancia, pero también si esa sustancia se encuentra en equilibrio entre dos fases o en el llamado punto triple, donde se encuentra en equilibrio entre fases. Pero ¿qué estoy graficando en ese diagrama? Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Qué estoy graficando? La presión y la temperatura. Claro, es un gráfico de presión versus temperatura. Entonces, como dice el joven, yo puedo pasar de diferentes formas, pues se llama polimorfismo, porque cuando las sustancias pueden existir, tenemos y ahí utilizo letras griegas, así como ahora para el virus, acuérdense que el virus del coronavirus muta, ¿ya? Se hace más resistente, entonces diferentes variedades del virus, así yo también en química la sustancia, dependiendo de su estructura, utilizo las letras alfa, beta y gamma, y entonces cuando la sustancia cambia, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, de una forma, de una estructura a otra, ¿ya? Entonces digo una forma monoclínica, una forma triclínica, vemos que son las redes de Bravais que vamos a dar en el estado sólido, entonces se le llama polimorfismo, ¿no es así? Pero cuando yo estoy hablando no de un compuesto, de un sólido determinado, sino más bien, acuérdense que en este caso estoy haciendo referencia es a los elementos, ¿verdad? A los elementos per se, entonces más bien se utiliza el término alotropía, pero es un término, vamos a decir, que se asemeja al polimorfismo.
Entonces, la alotropía, ¿no es así? ¿Le respondí, joven? Sí, profe, quedó claro. Sí. Vamos entonces a seguir. Entonces, ahora vamos a ver otro. Acuérdense que esto que estamos hablando, luego lo vamos a resumir otra vez en la tercera presentación, donde es la relación diagonal entre elementos de diferentes grupos. Ya ustedes saben que se dice, estamos hablando de la periodicidad, ¿verdad? Que hay entre los elementos de la tabla periódica, y decimos que todos los elementos en primer término, que todos los elementos que pertenecen a un grupo presentan propiedades químicas y físicas muy similares. ¿No es así? Vemos además de una periodicidad en cuanto a sus propiedades periódicas. Pero en este caso, vemos que elementos que pertenecen a grupos diferentes van a comportarse de una manera muy similar en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. Entonces, este núcleo o esta idea se conoce como la relación diagonal. Entonces, esta relación diagonal se debe a dos factores, que son la electronegatividad, eso no es una X. ¿Cómo se le llama a esa letra griega? Que semeja a una... ¿Cómo se le llama a esa letra? I, ¿verdad? La letra I griega. Fíjense que los griegos al escribir utilizan un alfabeto griego. Ellos no escriben con las mismas letras que nosotros. Existen diferentes alfabetos. Entre ellos el griego, la lengua griega, utiliza un alfabeto griego, ¿va? Yo casualmente cuando estuve en Lisboa, Portugal, compartí con una chica griega y ella me estuvo explicando. O sea que es una lengua, claro, nosotros estamos muy familiarizados con ese alfabeto a través de la química y la física, ¿eh? Pero ellos escriben de manera distinta a nosotros. Entonces, para que lo sepan, no es una X, es una letra griega que se llama I. Y el poder polarizante es la relación carga-tamaño. Desde ahora les digo que este es un término que va a ser el pan nuestro de cada día en nuestras clases. Entonces, el poder polarizante sí es la relación de carga-tamaño, ¿verdad? La carga, que por lo general se toma como el estado o número de oxidación que presenta la especie entre el tamaño, que una medida de ese tamaño sería el radio. Entonces, para ustedes, ¿qué es el poder polarizante? Si es la relación carga-tamaño, es un cociente, así como la densidad, que es masa, es una relación entre la masa y el volumen. O sea que aquí es igual, es un cociente que se obtiene al dividir la carga entre el tamaño. Entonces, físicamente, ¿qué representa un poder polarizante? Ya la electronegatividad la habíamos discutido anteriormente, pero ese poder polarizante, ¿qué significa físicamente? Es la capacidad que se tiene para distorsionar la nube electrónica. Claro, muy bien. Es la capacidad que va a tener ese átomo. Por lo general son metales. Porque nosotros cuando decimos que el enlace es completamente iónico, nosotros decimos, bueno, hay una transferencia de electrones en el espacio de un átomo a otro y se forman iones, cargas negativas y cargas positivas. Pero muchas veces lo que existe es que un compuesto que nosotros pensamos que es 100% iónico, no es 100% iónico, porque debido al poder polarizante que tiene el catión de distorsionar la densidad electrónica del otro ion, entonces se forma una covalencia, o sea, que hay una, vamos a decir, una polarización del enlace. Entonces, claro, si uno de los iones polariza, el otro se deja polarizar. Por eso hablamos de un poder polarizable. Uno tiene el poder polarizante y el otro el poder polarizable. O sea, se deja polarizar. Entonces, ahí hay una cierta covalencia del enlace y a eso es lo que se refiere ese término. Y eso lo vamos a ver constantemente. Entonces, ahí tenemos, vamos a decir, una manera gráfica, ¿verdad?, de representar esa relación diagonal que se da entre dos elementos perteneciendo a grupos distintos. Así tenemos la relación diagonal se da entre el litio y el magnesio. Litio
que pertenece al grupo 1 y el magnesio al grupo 2. Diagonal porque si conectamos el litio con el magnesio es una diagonal. Vemos desde el punto de vista gráfico. También se da entre el berilio y el aluminio, que pertenece al berilio al grupo 2 y el aluminio al grupo 13. Y se da también entre el boro y el silicio. Ven que en rojo están marcadas las electronegatividades, ¿ya? Que no es que sean idénticas. Bueno, entre el berilio y el aluminio sí son iguales, de 1,5. Y luego, elementos que podrían tener por separado electronegatividad, cargas, por ejemplo, el berilio. ¿Cuál es la carga del berilio? Si es un elemento del segundo grupo, del grupo 2, perdón. 2 más, ¿verdad? Que es una carga distinta menor a la que presenta el aluminio siempre que 3 más. Pero, claro, si uno divide esa carga, acuérdense que la carga le dije que la representa el número de oxidación entre el radio. Claro, el aluminio en un periodo mayor va a presentar un mayor radio. Entonces, si uno obtiene el cociente de la carga entre el tamaño, que es el radio, vamos a obtener un número que no es idéntico, pero es muy similar. En el caso del berilio, 4,9 y en el caso del aluminio, 5,6. Y esos son los dos elementos cuya relación diagonal es más pronunciada. O sea, se da en mayor medida una similitud en cuanto a sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Entonces, y ya claro, ese es el poder polarizante. O sea, relación carga-tamaño está dado en azul y la electronegatividad en color rojo. Entonces, en cuanto a la relación diagonal, aquí es lo que yo les decía, que se da en mayor medida para el caso del aluminio y el berilio. A pesar de que la carga del aluminio es mayor a la carga del aluminio, la relación de carga-tamaño es muy similar. Y claro, también es muy distinta. Tenemos el estado de coordinación que va a presentar el berilio con respecto al aluminio. Acuérdense que el número de coordinación lo asociamos al número de enlace que puede formar, tenemos el elemento, que en el caso del berilio es 4, ¿verdad? Y en el caso del aluminio es 6. ¿Por qué? El número de coordinación para el berilio va a ser 4 y no puede llegar a ser 6, como en el caso del aluminio. Ahí hay un error porque dice 6 y entre paréntesis dice 3. ¿Por qué? Profesor, Ya, eso lo habíamos. Jan Araúz, profesor, porque los elementos del segundo periodo solamente pueden completar 4 enlaces. Sin embargo, los del tercer periodo ya cuentan con su orbital D y ahora sí pueden hacer más variedad de enlaces. Muy bien. Tiene 2 puntos. ¿Cuál es su nombre? Jan Araúz. Jan Araúz. Jan. Sí. Sí. La joven que dijo vea que él dijo, acuérdense que yo les expliqué que cuando van a participar, ¿qué tienen que decir? Su nombre. Él lo dijo muy claro, con buena dicción, soy Jan Araúz y tal. ¿Para qué? Anotarle los puntos. Pero la joven no lo hizo anteriormente. ¿Quién es el nombre de la joven que explicó lo que Manuela es el poder? ¿Qué? Manuela Chong. Sí, tiene que seguir las instrucciones. Acuérdense que en este mundo, mientras más sigamos las instrucciones, vamos a ser personas que vamos a tener menos problemas, ¿no es así? Miren que les cuento esta anécdota, los coreanos, ¿saben? ¿Han escuchado de la cultura coreana? ¿Qué saben de Corea? ¿Corea dónde está? ¿En qué continente? Asia. En Asia, ¿verdad? ¿Y cómo visualizan ese país? También compartí con un chico coreano en París. Cuando estuve en París, estuve compartiendo con un chico coreano. Entonces, ¿qué ustedes, cómo visualizan a Corea? Un país con muchas reglas. Muchas reglas, muchas normas. Por eso que es un país desarrollado. Se van a Seúl, pero acuérdense que hay 2 Coreas. Una Corea del Norte que es comunista, ¿saben eso? Está súper atrasada. Y una Corea del Sur. Y la Corea del Sur tiene como capital Seúl. Ellos son muy ordenados, siguen muchas normas.
y por eso que es un país desarrollado, donde las calificaciones tienen mucho peso. En las universidades, los estudiantes que sacan las mejores calificaciones son las que tienen las mejores oportunidades de trabajo. No es así en Panamá. No es así. Aquí en Panamá valen otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que eso salió en las noticias. Acuérdense que es una isla. Corea es una... Creo que sí. Corea es... Sí. Creo que ahora mismo se me ha ido... Como Japón, ¿verdad? Es insular. Entonces, estaban estos paseos por barco, ¿cómo se llama? Los cruceros. Estaban en un crucero, un grupo de coreanos, y el barco iba a hundirse. Hubo una colisión. Y ellos, como no le dijeron que tenían que salir murieron pues ahogados. Porque ellos estaban esperando que el capitán, por el altoparlante, dijera que tenían que salir, pues. Pero ellos, como no lo habían dicho, pero aquí que en Panamá, ¿qué dice? Cuando estamos en los colegios o en la universidad, por que pase, y la gente hace todo lo que le da la gana. Uno le está diciendo esto y hace otra cosa. ¿No es así aquí en Panamá? Sí, profe. Sin embargo, se hunde, pero aquí todo el mundo va por su lado, profe. Sí, aquí no hay que esperarlo. La gente va haciendo, y por eso que es un caos Panamá. Acuérdense que por eso, ya le digo, ustedes que son la juventud, ustedes pueden cambiar esta triste realidad. Sí. Bueno, ya le puse los 2 puntos a Sean. Entonces sigan eso para yo irles anotando sus puntos. Acuérdense que y saquen la nota máxima, que es la A. La A en un curso. Mientras más A tengan, mejor será su índice académico, más oportunidades para becas tendrán para sus estudios de maestría y luego de doctorado. Entonces vamos a seguir. Profe. Dígame. Como un dato ya un poquito fuera, es que busqué en Google y Corea está pegado a China, así que parece que no es insular. No, ya se me había ido la... Sí. Pero es una península. Es una península, perdón, sí. Ya sabía que estaba... Sí, es una península, entonces es continental, ¿no es así? Pero está en una península. Entonces, pero tiene mucha relación con el mar, ¿no es así? Porque ¿qué es una península? ¿Qué es una península desde el punto de vista geográfico? Es una masa de tierra que se adentra en el mar, ¿no es así? Como Italia. Italia es una península. Tenemos parte de Grecia también, ¿verdad? Los Balcanes. Entonces es como si fuera una lengüeta, tenemos rodeada de agua. Sí, ya se me había... sí, es Japón la que es una isla. Japón sí es insular, pero Corea sí es continental, pues. Vamos entonces a seguir. Gracias por la aclaración. Fíjense que a veces a uno se le cruzan los cables, como se dice. Entonces, entre las propiedades físicas y químicas vamos a hacer un conteo, ¿verdad? Que comparten esta. Dice, los dos son metales, ¿verdad? Acuérdense que el berilio es un elemento muy tóxico. Antes nosotros trabajamos, cuando yo era asistente, hacíamos alguna química con el berilio y teníamos que utilizar guantes porque el berilio es tóxico, es muy tóxico. Entonces, los dos son metales, a pesar, pues claro, que el berilio pertenece al grupo 2 y el aluminio pertenece al grupo 13. Pero si nos vamos al grupo, porque en realidad lo que el grupo 2 son metales, todo. Pero si nos vamos al grupo 13, el boro es un semimetal, es un metaloide. Y el aluminio, a pesar de que pertenecen al mismo grupo, no se comportan de la misma manera. El boro es un semimetal, un metaloide. No es un no metal, sino un metaloide. Eso lo vamos a explicar ahora. Y el aluminio es un metal. Entonces ven que se relacionan. Tiene un comportamiento más similar, dos elementos que son de grupos diferentes que elementos que pertenecen al mismo grupo. Ambos reaccionan con bases fuertes. Entonces, ¿qué les dice esto de que reaccionan con base fuerte? Si reaccionan con base fuerte, ellos se comportan de que como qué. Como ácidos, profesor. Exacto, porque ahora ustedes van a ver que ellos tienen,
vemos sus óxidos e hidróxidos, un comportamiento anfotérico, es decir, que pueden reaccionar tanto con ácido o como con base. Entonces, estos que reaccionan con base fuerte, ¿qué les dice? Alguien que me lo explique. Voy a dar puntos, acuérdense, y tienen, porque todo esto lo han visto en la química general en el laboratorio, pero luego aquí nosotros lo vamos a explicar. Esto les cuesta mucho a los estudiantes. Desde ahora les digo, abran el entendimiento. Acuérdense, ya les expliqué que esto no es química general, sino química inorgánica, y que nos vamos al fundamento. Eso de que reaccionan con base fuerte, alguien que me lo explique. Bueno, serían nucleófilos que donarían orbitales porque debido a que las bases fuertes tienen altas densidades electrónicas, ellos van a donar, estas bases van a donar electrones. Sí, pero no estoy preguntando eso. Mire, claro, si ustedes tienen, visualícenlo así, si ustedes tienen una sal de aluminio o una sal de berilio, entonces desde ahora les digo que tanto el berilio como el aluminio, si tenemos una sal en agua, él no se va a encontrar como berilio 2+ o como aluminio 3+. ¿Sí? Acuérdense, no se va a separar, o sea, el ion va a existir de esa forma, sino que ellos se van a coordinar con un número determinado de moléculas de agua. Pero acuérdense que esa interacción no va a ser electrostática, sino va a ser una interacción covalente. Es decir, claro, el berilio 2+, tanto el berilio 2+ como el aluminio 3+ tienen cargas positivas. Entonces, se pensaría, pues, a través de una interacción electrostática, va a interaccionar con el dipolo positivo, ¿verdad? El dipolo negativo a ambos iones de la molécula de agua, que serían los oxígenos. Pero no, en realidad ahí se forma un enlace covalente coordinado, en la cual ya sabemos que el número de coordinación del berilio siempre va a ser 4 y el número de coordinación del aluminio es 6. Entonces, el berilio se coordina a 4 moléculas de agua. O sea que se da una interacción entre el par de electrones que tiene el oxígeno con orbitales vacíos que suministra el berilio, formando un enlace covalente coordinado. Igual ocurre con el aluminio, pero en realidad aquí se encuentra en forma de 6 enlaces, la molécula de agua, porque su número de coordinación es 6. ¿Qué pasa entonces si a esa disolución de la sal, de berilio y el aluminio, yo le voy a adicionar hidróxido de sodio? ¿El hidróxido de sodio es una base fuerte? Sí. Es una base fuerte. ¿Qué pasa a medida que yo voy adicionando una disolución de hidróxido de sodio? Eso lo hicieron en la química general. ¿Qué ocurre? A medida que yo voy adicionando hidróxido de sodio, en que siempre me toma tiempo, porque no es pasar las diapositivas por pasar, sino que ustedes se lleven el conocimiento a cabalidad de lo que representa esa información. ¿Quién me lo explica? Si usted lo sabe, no tengan miedo, no avete paura. ¿Será que el pH experimenta una variación brusca? Claro, el pH va a ir aumentando. El hidróxido de sodio, acuérdense que aporta iones hidróxido que van a ir aumentando. Pero ¿qué pasa a medida de que el aluminio, el ion aluminio 2+, que está en forma de en forma hexacoordinada el aluminio y en forma tetracoordinada con moléculas de agua? ¿Qué va a ocurrir si ellas están enlazadas, esas moléculas de agua, a través de enlaces covalentes? ¿Qué va a ocurrir cuando ese ion hidróxido se introduce en esa disolución acuosa? ¿Qué va a ocurrir? Va a reaccionar con el hidróxido y van a ser insolubles. Exactamente. Acuérdense que los iones hidróxido van a ir desplazando poco a poco las moléculas de agua
de esa interacción covalente coordinada. Acuérdense que el ion hidróxido también tiene pares del oxígeno, un par de electrones no compartidos que también pueden coordinarse al metal. Pero como lo ha dicho el joven, cuando se han desplazado 3 moléculas de agua por 3 iones hidróxido en esa esfera de coordinación interna, y en el caso del berilio no 3 sino 2, ¿qué ocurre? Se forma un hidróxido insoluble, ¿no es así? El hidróxido de berilio y el hidróxido de aluminio, que son sustancias insolubles, cuya ahí han reaccionado ya. Acuérdense que eso representa un equilibrio que es el llamado equilibrio de solubilidad, dado por una constante, que es la constante KPS del producto de solubilidad. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo sigo adicionando hidróxido de sodio? ¿Qué pasa si a esa especie, o sea, a ese medio donde se ha formado un hidróxido insoluble en forma de hidróxido de berilio e hidróxido de sodio, yo sigo adicionando más hidróxido de sodio? Disolución, pues. El joven que habló mire, todavía no están siguiendo las normas, porque no me dijo el nombre. Alex O, profesor, disculpe. Alex O. Sí, profesor. Sí. Alex O. Sí. Sí. ¿Qué ocurre? Si yo sigo adicionando, tenemos más, o sea, un hidróxido de sodio en exceso. Acuérdense que ustedes hablaron de reactivo limitante, reactivo en exceso, todo eso lo estudiaron en la estequiometría. Hicieron mucho hincapié los profesores en estequiometría. Eso es básico en la inorgánica. Hicieron hincapié en estequiometría. ¿Para ustedes qué es la estequiometría? ¿Qué es la estequiometría para ustedes? Examina la cantidad de sustancia que se consume y se produce en una reacción química. Claro, tiene que ver con el consumo y la producción de sustancia, de cantidad de sustancia, ya sea en términos de masa, volúmenes, ¿verdad? O número de partículas. O sea, siempre que visualizamos la estequiometría, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una reacción en química inorgánica y que nosotros vamos a sintetizar una sal o un producto determinado, yo tengo que hacer esa reacción de forma cuantitativa, estequiométrica, en la cual obtenga un alto rendimiento de ese producto y que se minimicen los subproductos, o sea, entre ellos la sustancia en exceso, porque luego yo tengo que purificar esa sustancia para obtener el porcentaje de rendimiento. Entonces, claro, yo tengo que, al hacer esa reacción, inclusive cuando ustedes van a hacer el doctorado e investigar, eso ustedes van a tener un cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno donde va a hacer sus cálculos estequiométricos. Bueno, escribe la ecuación, acuérdense, y luego, dependiendo de las relaciones estequiométricas que nos marca la ecuación balanceada, yo voy a determinar entonces qué cantidades de masa o volúmenes yo voy a medir. Que a veces hay, eso es muy sofisticado. Por ejemplo, en la inorgánica, a diferencia de la orgánica, eso es muy sofisticado, muy complejo, porque muchas veces nosotros tenemos que trabajar con atmósferas inertes. Es decir, que todo lo tengo que hacer bajo una atmósfera de nitrógeno. Fíjense, se pueden utilizar otras atmósferas inertes, pero son más costosas. ¿Por qué el nitrógeno es poco costoso para utilizarlo en un laboratorio? Porque es poco costoso utilizar el nitrógeno para muchas operaciones en un laboratorio. Por ejemplo, también lo utilizamos para enfriar, ¿verdad? Nitrógeno líquido. Profe, ¿es porque es muy abundante y de fácil obtención? Claro, la abundancia. Acuérdense que él existe en la atmósfera en grandes cantidades.
Entonces, de manera industrial se puede obtener el nitrógeno. Cuando ustedes van a investigar, y ojalá muchos se vayan para la química inorgánica, ya dejen de estudiar esa orgánica, la analítica, que hay mucha gente con esas especialidades. Y los que quieran ser catedráticos, ya muchas, solamente voy a quedar yo como catedrático de química inorgánica. Entonces necesitamos personas que nos releven. ¿Ah? Entonces estudian la inorgánica. Entonces van a trabajar, tenemos muchas veces para enfriar un DIWAR, ¿verdad? Y condensar, vemos disolvente como trampa, para que no entre en una línea de vacío, ¿verdad? Nitrógeno, se utiliza el nitrógeno líquido. Entonces, eso es lo que él ha dicho, es correcto, debido a la abundancia. Entonces, ¿cuál es su nombre? Disculpe, profe, Samudio. Samudio, ¿cuál de los dos? No. Luis. Yo asocié dos Samudio. El del año pasado es Samudio. Luis Samudio 2. Pero hay otro, el chico este que es de Coclé. ¿Será el nombre o el apellido? Es el Octavio, ¿no es así? El de Coclé. Son los dos Samudio, pero usted es Luis, el del año pasado, y el otro es Octavio, ¿no es así? Sí, profe, correcto. Sí, acuérdense que yo tengo mucha memoria, acuérdense que eso lo desarrollé desde la niñez. Entonces, yo los estudiantes, yo los veo como persona, no como cosa. Entonces, yo voy, voy conociéndolo, por eso también para pasar lista voy. Cada día que paso lista me voy fijando en cosas. Entonces voy asociando y eso es importante para que ustedes se sientan, ¿verdad? Eso es bien importante que ustedes se sientan importantes en una clase y que el profesor no lo vea como cosas. Entonces, muy bien. Y la chica que habló anteriormente, ella sí, la que dijo de la estequiometría. Manuela Chon. Manuela Chon. Manuela Chon. Manuela Chon, ¿de qué colegio viene? La Salle. La Salle, ¿de aquí de Panamá o de Colón? De Colón. De Colón. Y usted es veragüense, pero vive en Colón. Así, por el trabajo de mi papá. Ah, ya. Pero allá también es un colegio particular. Correcto. Ah, bien. Le gusta participar y eso está bien. Entonces, ¿vieron? Entonces, si yo sigo adicionando hidróxido de sodio en exceso, acuérdense que el sodio es un mero ion espectador, ¿no es así? Y que, claro, se va a unir como contraión a especies con cargas negativas que se van a formar en el medio de reacción. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo adicionando más disolución de hidróxido de sodio? Se va a consumir todo el aluminio y el berilio. No es que va a seguir reaccionando, no es que se va a consumir. O sea, va a seguir reaccionando, acuérdense, pero no como aluminio per se ni como berilio, sino que va a ir desplazando más el ion hidróxido, tenemos más moléculas de agua. Y algo que ustedes físicamente, acuérdense que es muy importante los sentidos porque nos permiten visualizar cambios, el color, ¿verdad? Si se forma un sólido, desaparece, también si hay cambios de temperatura, etc. Todo eso son indicios de que están ocurriendo cambios. ¿Qué pasa? Si yo a esa disolución que ya se ha formado, una sustancia insoluble, un precipitado en forma de hidróxido de berilio o hidróxido de aluminio, yo sigo adicionando, yo voy a ver físicamente, mis ojos, que eso se va a ir disolviendo. Claro, eso es un cambio químico, indicándonos que está reaccionando. ¿Y que se forman cuando ya el hidróxido de aluminio berilio pasan a disolución? ¿Qué se está formando ahí? Iones complejos. Se forman iones complejos que son solubles. Por ejemplo, el tetrahidroxoaluminato. 3. Entonces, esa especie es insoluble. Ha entrado otro hidróxido a la esfera de coordinación, pero ya no es un hidróxido, sino un ion complejo llamado tetrahidroxoaluminato 3. Lo mismo pasa con el berilio. Entonces, esa es y eso lo vamos a ir explicando en el transcurso del semestre.
Dice, sus óxidos e hidróxidos que son anfóteros son insolubles en agua. Sus sales presentan hidrólisis ácida. ¿Quién me explica la primera parte? Dice, sus óxidos e hidróxidos que son anfóteros son insolubles en agua. Ya decíamos que los hidróxidos eran insolubles y que se formaban al ir adicionando a una disolución de una sal de berilio o aluminio, una disolución de una base fuerte como es el hidróxido de sodio. Entonces, esto que son anfóteros, ¿qué significa? Profesor, anfótero es cuando actúa como un ácido y también puede actuar como una base. Ah, muy bien. Entonces, aclaro que ahora quiero que me explique. O sea, cuando yo adicionaba una disolución acuosa de hidróxido de sodio a una disolución acuosa de una sal de berilio y el aluminio, se formaba el hidróxido. Pero ahora ya el hidróxido formado, entonces dijimos que se comporta como anfótero. Ya habíamos explicado que adicionando más disolución de hidróxido de sodio en exceso, se llegaba, o sea que el hidróxido más la base ahí está actuando como un ácido, ¿no es así? El hidróxido de aluminio, que es un sólido, o el hidróxido de berilio, ahí actúa como un ácido, reaccionando más con hidróxido para formar, ya les dije, una disolución acuosa de un ion complejo, como es el tetrahidroxoaluminato 3. Pero ¿cuándo se comporta como una base el hidróxido de aluminio? Vamos a verlo así. Esto lo vamos a ir viendo más cuando hagamos la práctica. Fíjense que al final de cada capítulo que ya deben de ir trabajando en eso, hay prácticas. ¿Cuándo se comporta como ese hidróxido? Mira que es un hidróxido y que vamos a asociarlo siempre a una base. Pero ya dijimos que cuando sigue reaccionando con un excedente de hidróxido de sodio se está comportando en realidad como un ácido. Pero ¿cuándo se comporta como una base? ¿Frente a qué sustancia? Frente al ácido clorhídrico. Si yo adiciono ácido clorhídrico, también el hidróxido de aluminio va a ir, o sea, se solubiliza. ¿Por qué se solubiliza? Ya deja de ser sólido. ¿Por qué? Porque está reaccionando con, acuérdense que el ácido clorhídrico que va a aportar, acuérdense que todo esto usted lo han dado en química general, pero ¿qué pasa? Los profesores de química general se lo dan esto de una manera sintética, sin explicar el fenómeno, cosa que hacemos en química inorgánica. Por eso que a veces no les gusta la inorgánica porque todo lo explicamos. De la lógica, por eso que es un curso que exige tiempo, porque explicar a profundidad es un tiempo que hay que tomar y eso vamos a decir, es positivo porque eso, a pesar de que a veces se pensaría que se está perdiendo tiempo, pero no, eso hace que cada vez ustedes mismos, sin que se les exija, ustedes vayan explicándose ustedes mismos el fenómeno, vayan buscando información, que es lo que me gusta de ustedes, que son investigativos, tienen esa parte que les gusta investigar. Acuérdense que ustedes tienen ahí una base de datos en la web donde todo lo pueden conseguir. Claro que hay mucha información que no es correcta. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes adicionan a esa disolución del hidróxido de aluminio o berilio una disolución acuosa de un ácido clorhídrico? Profesor, Jan Araúz, el hidróxido reacciona con el ácido para formar agua y sal, y una sal. Claro, pero físicamente, ¿qué está ocurriendo? Acuérdense que a través del ácido clorhídrico se están aportando protones. ¿Qué ocurre? Esos protones o esos iones hidrogenoides pueden protonar. Tenemos el ion hidróxido que se encuentra coordinado. Tenemos al aluminio o al berilio. Inmediatamente, si se protona, ¿qué se forma? Agua. Y claro, llegamos a lo que es una sal, ¿verdad? De cloruro de aluminio o cloruro de berilio. Pero en realidad se forma una sal. Una sal. Pero ¿qué pasa con esa sal?
En realidad el aluminio y el berilio, ¿cómo se encuentran físicamente? Era Jan, ¿verdad? Jan Araúz. Sí, profesor. Profesor, ¿se encuentran acomplejados? ¿En forma de qué? ¿Cuáles son sus moléculas que acomplejan ese metal? Los hidróxidos. No, porque los hidróxidos, acuérdense que los tres hidróxidos, en forma de que si se protonan los hidróxidos que se encuentran coordinados a ir adicionando protones a través del ácido clorhídrico. Acuérdense que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, donde él se va a encontrar completamente disociado en disolución acuosa. Entonces, esos protones que se encuentran libres en el medio acuoso, ¿qué van a hacer al encontrarse los iones hidróxido coordinados a los cationes berilio 2 más o aluminio 3 más? ¿Qué va a ocurrir? Se forma la molécula de agua, ¿no? O sea, el ion entonces en realidad quedan el aluminio como hexacoordinado con 6 moléculas de agua, pero en química general ustedes lo veían, bueno, se forma la sal, ¿verdad? Ácido clorhídrico, ¿verdad? Más el hidróxido, se forma la sal más agua. No es así. Pero van a ver que la escritura de esa ecuación química no es tan así. Entonces eso lo vamos a ver. Ustedes van a investigar. Muy bien. Y dice, sus sales presentan hidrólisis ácida. Ya le habíamos dicho que la hidrólisis significa que es una reacción química, tenemos con el agua, donde hay rupturas de enlaces. Hay rupturas de enlace, eso depende, hay muchos tipos de reacciones de hidrólisis, eso es un tema muy complejo. Pero esto dice, las sales, ya sea un sulfato de aluminio o un sulfato de berilio que dé hidrólisis ácida, ¿qué significa? Profesor Alexo, que al final va a producir protones. Muy bien, excelentemente. Pero ¿cómo produce protones? La sal, que en este caso sea el cloruro de aluminio, reacciona con el agua debido a que el aluminio tiene un carácter, se puede considerar como si fuera una especie débil, o sea, ya sea ácido débil o base débil, presenta hidrólisis con el agua y entonces se forma el hidróxido de aluminio nuevamente y se da protones. Bueno, pero en agua, acuérdense que eso se promueve adicionando hidróxido de sodio. Lo que va a ocurrir aquí es que va a haber, acuérdense que va a haber un desplazamiento del equilibrio. Usted habló de un proceso débil, ¿verdad? O sea, que no es fuerte. O sea, que la sal puede dar protones, pero no 100%. Va a llegar a un equilibrio, ¿no es así? Sí, profesor. Sí, profesor, claro, porque es un proceso donde no va a llegar a formarse hidróxido de aluminio ni hidróxido de berilio, porque para promover eso tengo que adicionar en el medio iones hidróxido. Lo que ustedes va a ver que inmediatamente disuelve esa sal, ya sea sulfato de berilio o cloruro de berilio, cloruro de aluminio, sulfato del aluminio en agua y determinan el pH con un potenciómetro o con estos indicadores de cinta. Van a ver que el pH va a marcar menos de 7. Entonces, eso le está diciendo que se están produciendo protones en disolución acuosa. Entonces, ¿de dónde provienen esos protones? ¿De dónde provienen? Del agua. De las moléculas de agua que están coordinados, ya sea al catión aluminio o al catión berilio. Entonces proviene, o sea, que ese protón, vemos, proviene de la molécula de agua que se encuentra coordinado. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Dice, Joe me habló, ¿verdad? Sí, profesor. Vamos entonces a otro punto. Dice, son metales duros. Esto que sean metales duros, ¿con qué tiene que ver? Esto que sean metales duros, ¿con qué tiene que ver? Voy un momento al baño.
Nosotros en la química inorgánica, eso nos viene de teoría de Pearson. Entonces, este químico hablaba de duro, hard en inglés, y hablaba de blando, soft. Más bien suave se traduce como blando, ¿va? Entonces podemos encontrar tanto ácidos como bases porque es como una extensión de la teoría de Lewis. Entonces esos ácidos y bases de Lewis pueden comportarse como ácidos y bases duras y blandas. Entonces eso que sea duro o blando, ¿a qué se refiere? O sea, hard y soft en inglés. ¿A qué se refiere? A la ductibilidad y maleabilidad. Por eso que se lo preguntaba. Incorrecto. ¿A qué se refiere? O sea, no, lo podemos, Manuel Achón, lo podemos relacionarnos con, por ejemplo, la química de la Tierra que estamos dando con la escala de Mohs, creo. Tampoco, porque es lo mismo. En la escala de Mohs decimos que el diamante es la sustancia más dura, ¿no es así? Esa forma polimórfica del carbono, que la vamos a mencionar, el diamante, ¿verdad? No, es lo mismo que dijo la compañera anterior. Vamos a ver si alguien da con ese. Profesor, Elena Hernández, ¿se deberá a su naturaleza metálica? Tampoco. ¿Alguien? ¿Murdoch se atreve? ¿Abraham Murdoch? Profe, los tipos de enlace. ¿Paul se atreve? Que tenga. No. ¿Paul se atreve? Propiedades físicas, profesor. Profe, no, ya lo voy a decir. Al poder polarizante. ¿Se acuerdan del poder polarizante? ¿Qué habíamos dicho del poder polarizante? ¿Qué da la capacidad de distorsionar una nube electrónica? La densidad, nada de nube. No me usen esos términos de nube, ni capa. Aquí no somos supermanes, supermanas. Acá no estamos en el cielo. ¿Oyeron? No me usen esos términos ni de capa ni nube. Densidad electrónica. La capacidad de distorsionar la densidad electrónica. Entonces, ya dijimos que el aluminio y el berilio son metales. Entonces, ellos se comportan como metales polarizantes, como metales duros. ¿Qué significa? Que tienen la capacidad de distorsionar, así como el litio. A veces creemos que el fluoruro de litio es completamente soluble en agua y no, porque es un poco insoluble, porque debido a que el carácter del enlace no es completamente iónico, se da una covalencia. Porque acuérdense que el litio tiene relación diagonal con ¿qué otro? Aquí lo veíamos, con el magnesio. Y el litio también tiene un alto porque es un metal muy pequeño. Y entonces la relación carga-tamaño es grande. Entonces nos da un carácter polarizante alto. Entonces, ¿qué significa eso? Que tanto el aluminio como el berilio se van a distorsionar las densidades electrónicas. Tenemos del anión, que va a presentar en este caso es un carácter polarizable. Entonces, por lo tanto, sus compuestos van a tener un componente covalente. ¿Ya lo entendieron? Eso lo vamos a ir explicando y eso. Hay unas llamadas. Todo esto también está asociado a lo que se le llama las reglas de Fayence. Las reglas de Fayence que nos da unas generalizaciones con respecto a esto del poder polarizante y el poder polarizable. Dice, tanto el óxido de berilio como el óxido de aluminio tienen punto de fusión elevado. ¿Qué significa eso? Que tienen punto de fusión elevado. Son sustancias sólidas. El óxido de berilio a las condiciones normales de presión y temperatura existen como sólidos. No existen ni en estado líquido ni en estado gaseoso. Bueno, toda sustancia puede existir en las tres fases, pero eso depende de las condiciones a las que están sometidas. Tenemos las condiciones ambientales de la Tierra, ellos existen como sólidos. ¿Por qué tienen punto de fusión elevado? O sea, la capacidad para pasar del estado
de presentar ese equilibrio entre la fase sólida y la líquida. Fusión significa para pasar al estado líquido. ¿Por qué es elevado? Acuérdense que eso es una temperatura. ¿Por qué es elevada? Mira, aquí tienen que tener en cuenta algo que a veces cuando nosotros escribimos, y eso no lo explican los profesores de primer año, una fórmula molecular, ¿ya? ¿Ya? O una fórmula, porque acuérdense que la fórmula tampoco nos dice si el compuesto es covalente, molecular o iónico. Entonces, si nosotros vemos la fórmula, eso no resiste en la naturaleza como tal, como esa entidad. Acuérdense que nosotros, y por eso la complejidad de la inorgánica, las sustancias pueden existir en forma tridimensional, pueden existir en forma bidimensional o en fórmula de moléculas discretas, ¿ya? Como si es como yo estoy representando el óxido de berilio como una entidad así, no. Dependiendo, o sea, ¿qué nos está diciendo que tenga un punto de fusión elevado? Así como el carbono en la forma alotrópica del diamante. ¿Cómo es esa forma alotrópica del diamante? Que nos va a decir que tiene un punto de fusión elevadísimo y también tiene una dureza elevada, la más dura de la que se conoce en la escala de Mohs. ¿Debido a qué? ¿Cómo están distribuidos en el espacio esos átomos de carbono? Profesor Alex, ¿será porque forman redes cristalinas? Pero esas redes, muy bien, pero esas redes cristalinas, ¿cómo son? ¿Tridimensionales, bidimensionales o unidimensionales? Tridimensionales. Muy bien, claro, como el diamante, el carbono, existe en forma de red, ¿verdad? Donde los carbonos se enlazan, podemos visualizar tetraedros y a su vez esos tetraedros forman una red cúbica centrada en las caras. Aquí esas sustancias existen en forma de red, ¿verdad? Tridimensionales, claro, romper, tenemos esas interacciones, acuérdense, para que pase al estado líquido cuesta más debido a esa estructura. Entonces, cuando se da una cierta covalencia, entonces eso quiere decir que está disminuyendo, o sea, hay un cierto carácter, o sea, las estructuras ya pasan de tridimensionales a bidimensionales. ¿Ah? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en el halogenuro de berilio, que es covalente. Entonces, ya vemos que ahí la estructura ya no va a ser tan tridimensional, sino se da en forma bidimensional. Cada sustancia tiene sus particularidades. Y dice, claro, que ya el cloruro, el halogenuro o el haluro de aluminio es iónico, pero con un cierto grado de covalencia que se debe al poder polarizante que va a tener el aluminio. Entonces, eso lo vamos a ver más cuando hablemos de las estructuras cristalinas, del estado sólido. Vamos a ver que eso es una relación que hay. Mientras las propiedades tienen mayor valor, eso nos está indicando, o mientras mayor sea el carácter iónico, claro, esas propiedades aumentan en valor. Y ese carácter iónico está relacionado a estructuras cristalinas tridimensionales. Mientras hay una covalencia en ese enlace iónico, eso hace que las estructuras pasen de tridimensionales a bidimensionales y a unidimensionales, inclusive existir como moléculas discretas, ya cuando es completamente covalente. ¿Lo visualizan de esa forma? ¿Les quedó claro? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe, una pregunta. En el caso de las capas de grafeno, ¿el arreglo viene siendo bidimensional? Sí, porque acuérdense que el grafeno, acuérdense que es como una forma plegada, ¿verdad? No es bidimensional porque es una forma plegada. Es como si fuera el grafito, que sí existe en forma bidimensional, pero ahí existe en forma ya plegada. Hablando de los nanotubos, ¿verdad? De carbono. Entonces el grafeno entonces ya existe en forma, ya ahí entonces existe en forma tridimensional. Porque estamos hablando de forma plegada ya en el espacio donde ellas van a tener paredes. Claro, una pared bidimensional, pero
van a tener una disposición plegada. Otra forma, acuérdense que el carbono presenta muchas formas alotrópicas, algunas son amorfas. ¿Qué significa que sean amorfas? Que tienen una forma rara. No, que no tienen forma definida, no tienen una estructura cristalina, ¿verdad? Eso es amorfo, que no presenta estructura cristalina. En cambio, ya con la estructura cristalina nosotros podemos identificar cierta disposición en el espacio de las partículas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos entonces lo que es el grafito, el diamante, los fulerenos, y tenemos los nanotubos de carbono, o sea, el grafeno. Ahí vamos a tener esa forma, y acuérdense que tiene muchas aplicaciones industriales y tecnológicas el grafeno. Vamos a la alotropía ya para terminar este tema. Entonces, un elemento presenta alotropía cuando sus átomos pueden agruparse en diversas estructuras moleculares, o las moléculas pueden agruparse de distinta manera en el sólido. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el boro también presenta, o sea, el boro dijimos que es un metaloide encabezando el grupo 13. Pero ¿por qué la alotropía del boro es un poco distinta, por ejemplo, a la alotropía que presenta el carbono? O a la alotropía que presenta el azufre. ¿Por qué es distinta? ¿Alguien que me lo diga? ¿Alguien que me lo diga? Profesor Marcos Castro, el boro es un metaloide y presenta características de metales y no metales. No. Ya sabemos que tiene propiedades intermedias entre conductor, ya no es un conductor ni es aislante, sino que tiene propiedades semiconductoras, ¿verdad? No, yo lo digo con respecto a las estructuras que presentan sus átomos en el espacio. Entonces, acá yo voy a visualizar, es que en esas formas alotrópicas del boro, yo voy a tener unidades B12. O sea, que 12 átomos de boro, ¿vemos? Van a tener diferente distribución en el espacio, obteniendo diferentes formas, entre ellas las formas icosaédricas. Entonces, voy a tener estructuras distintas dependiendo de cómo esas unidades B12 se disponen en el espacio para generar lo que es el sólido. ¿Ya lo vieron? En cambio, acá con el carbono lo estoy visualizando en forma como átomos de forma independiente. Los carbonos cómo se disponen en el espacio, pero acá no estoy visualizando, es una unidad de B12. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquí este diagrama le muestra, por ejemplo, donde dice moléculas pequeñas, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, oxígeno y el ozono y el fósforo, existen como moléculas discretas, ¿verdad? El oxígeno, el nitrógeno. Ya el carbono 60 es lo que conocemos como el Buckminster fullereno, o sea, donde vamos a encontrar, son formas alotrópicas del carbono que existen en forma de jaulas. Entonces ahí podemos, como si fuera un balón de fútbol. Y ese balón de fútbol tiene caras hexagonales y pentagonales. Entonces eso es un fullereno, una forma alotrópica. Y también vamos a tener aquellas formas alotrópicas que existen en forma de macromoléculas, o sea, moléculas grandes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso del boro. Como yo le decía, él va a tener sus formas alotrópicas están formadas por unidades B12 que presentan una estructura icosaédrica. Entonces, dependiendo de cómo se disponen esas unidades icosaédricas en el espacio, yo puedo, por ejemplo, tener el boro romboédrico. Esa sería una de las estructuras alotrópicas del boro. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del carbono, tenemos las dos más importantes o las dos más estudiadas, que es la forma diamante alotrópica y la forma grafito. ¿Qué me pueden decir de la forma alotrópica del carbono en forma de diamante? ¿Qué me pueden decir? Ahí les presento la estructura.
Pero que además, ahí yo he colocado es una celda unitaria. O sea, acuérdense que los carbonos ahí tienen una disposición en forma de red, donde puedo, si yo visualizo esa estructura de red de átomos de carbono, si yo pongo la atención en cada átomo de carbono, yo voy a visualizar una disposición tetraédrica. ¿Lo ven? Una disposición tetraédrica. Claro que esa estructura cristalina, esta red cristalina de átomos de carbono, yo puedo identificar una mínima unidad que reproduce en el espacio toda esa estructura, que se le llama celda elemental. Eso lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 7. Todo eso se le llama celda unidad. ¿Pero qué tipo de celda unidad es? ¿Qué tipo de celda unidad es? Es una celda cúbica, ¿no es así? Pero además de que es una celda cúbica, yo voy a tener que en cada una de las 6 caras de ese cubo que yo he dibujado ahí, acuérdense que eso es imaginario, yo entonces voy a visualizar un átomo de carbono en el centro de cada una de esas 6 caras. Entonces se dice por eso que la celda unidad aquí es una celda cúbica centrada en las caras. Pero además de los átomos de carbono que están en cada una de esas 6 caras y en cada uno de los 8 vértices del cubo, que yo tengo además. Acuérdense que también vamos a estudiar en el capítulo de los sólidos que cuando las partículas se disponen en el espacio y forman estas celdas unitarias, ellas dejan espacio vacío. ¿Han escuchado el término factor de empaquetamiento? ¿Jóvenes? Creo que sí, profesor. Sí, ¿qué es el factor de empaquetamiento? Sí, profesor. Tiene que ver el espacio que ocupa en sí con respecto a todo el espacio que tiene. O sea, el espacio, todo el espacio del cubo y solamente una relación con el espacio que siempre va a haber algún espacio libre. Vacío, ¿ah? Ajá, vacío. Muy bien, tiene 2 puntos, Go. O sea que, ¿cómo le explico? Mire, para determinar el factor de empaquetamiento, que lo denotamos con la letra alfa, es la relación del volumen que ocupa las partículas que se disponen en esa celda entre el volumen de la celda cúbica. Que ya ustedes saben que el volumen de una celda, ¿a qué es igual, matemáticamente hablando? El perímetro de su longitud al cubo. Exacto, la longitud de la arista, ¿verdad? Acuérdense que tenemos 3 coordenadas ahí, la X, la Y y la Z, pero en un cubo esas tres coordenadas son iguales. Entonces hablamos de la arista. La arista es geométricamente un lado, el lado del cubo, que los 3 lados son iguales. Cuando usted dice el ancho, el largo y el espesor, ¿verdad? Entonces, claro, cuando usted hace esa relación matemática, usted se va a encontrar que no todo el espacio 100% está ocupado. O sea, puede estar ocupado en un 52%, puede estar ocupado en un 68% o puede estar ocupado, como en este caso, en un 74%. Entonces, dentro de esa celda tenemos cúbica, que en este caso es centrada en las caras, yo voy a tener espacio vacío. Y ese espacio vacío en la química inorgánica se le denominan huecos. Y dependiendo de las particularidades de ese hueco, yo puedo hablar de un hueco cúbico, puedo hablar de un hueco octaédrico o puedo hablar de un hueco tetraédrico. En este caso, los huecos que por el tamaño se ocupan, porque se ajustan al tamaño del carbono, son los huecos de naturaleza tetraédrica, pero no se ocupan la totalidad de los huecos tetraédricos, sino solamente la mitad. Entonces vamos a ver posteriormente, cuando estudiemos la estructura cristalina, que cuando no se ocupan la totalidad de los huecos, ya sea octaédrico o tetraédrico, eso introduce, tenemos una covalencia en el enlace, así como el alto poder polarizante de los metales hace que el enlace no sea ya 100% iónico, sino covalente a sí mismo en este sentido.
Entonces, esa es la estructura del diamante. Claro, ya sabemos que esa estructura es una estructura que involucra enlaces muy fuertes, o sea, la fuerza de los enlaces es muy grande. Entonces, eso hace, por ejemplo, que sea un aislante eléctrico. Bueno, eso, el aislante eléctrico, ¿qué significa? Ya, eso no tiene que ver con la fuerza del enlace, sino con qué. Que sea un aislante eléctrico que no conduce la energía eléctrica. Entonces, ¿con qué tiene que ver la conducción de la energía eléctrica? Electrones libres o electrones que no están desplazados. Sí, electrones libres. No tiene electrones libres. Bueno, que haya una, o sea, que sea conductor de la energía eléctrica significa que los electrones puedan moverse en esa estructura, en el espacio, ¿no es así? Y para ello puede contribuir los iones. ¿Ya? Pero claro, yo les pregunto, ¿el cloruro de sodio en estado sólido conduce la corriente eléctrica? ¿Quién habló hace un rato? John. El cloruro de sodio está formado, escuchen, está formado de iones, porque eso es lo que usted dijo, pero el cloruro de sodio en estado sólido puede conducir la energía eléctrica. ¿Es conductor? En estado sólido no, profesor. ¿Por qué no? Tengo entendido que para que pase corriente necesita disolverse en agua. ¿Pero por qué? Físicamente, ¿por qué? Porque en agua hay electrones disueltos, los iones disueltos. Pero en el cloruro de sodio también sólido. Acuérdense que tienen que acordarse de la movilidad, o sea que los iones tienen que movilizarse en el espacio para poder ir conduciendo esos electrones, para que es como si ellos fueran saltando de un punto a otro punto. Y claro, ahí se interrumpe, porque claro, esos iones ocupan posiciones fijas en el espacio. Y ya ahí entonces se interrumpe la movilidad electrónica. En cambio, cuando está disuelto en agua, ya él está en todo el medio, o sea, hay una cierta movilidad, está en un líquido. Él puede moverse en el espacio, porque acuérdense que el agua es conductor, pero débilmente, porque acuérdense que el agua presenta un equilibrio, no es 100% ion hidrónio e ion hidróxido, sino que está dado por una constante. ¿Cuál es el valor de la constante de autodisociación del agua? 1 por 10 a la menos 14. Claro, y ese no es un número muy pequeño. Sí, si es un número muy pequeño, nos está diciendo que existe básicamente en forma molecular, como moléculas de agua, y una pequeña fracción existe en forma de iones. Entonces ya lo visualizaron. Entonces nosotros vamos a ver en el capítulo, ya eso es bastante ya adentrados el semestre, vamos a hablar de la teoría de bandas. ¿Alguien ha escuchado esa teoría de bandas? En la teoría de bandas, ¿qué yo visualizo? Hablo de una banda de conducción, de una banda de valencia y una banda que se le llama una banda, vamos a decir el término es GAP, G-A-P, GAP, que significa una banda, tenemos que hace como una brecha entre la banda aislante, una separación entre la banda aislante, entre la banda de valencia, donde están los electrones de valencia, y la banda de conducción, que es la banda donde a través de la movilidad electrónica tenemos los electrones cuando hay conducción. ¿Qué pasa en el caso del diamante con esa banda GAP? Parece que ese nombre, porque hay tiendas. Yo creo que en Estados Unidos, cuando yo fui, compré ropa en esa tienda, GAP. Aquí en Panamá también había.
¿La han escuchado? GAP. ¿Mm? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Y ya saben qué significa GAP, ¿verdad? Usted, que es bilingüe, la estudiante Manuela, GAP, ¿qué significa? Yo no soy bilingüe, profesor. Pero las Salle no dan inglés bastante. Ah, bueno, sí, pero no sé qué es GAP. Es brecha, profesor. Tiene brecha, ¿verdad? Es como una brecha, una separación. ¿Quiénes vienen del IPA, del Instituto Panamericano? ¿Quiénes vienen del IPA? Nadie. Permiso, profe, hasta donde tengo entendido, gap es como hueco, pero así como usted dice brecha, Claro, es un hueco. ejemplificando un poquito, ¿qué le puedo decir? Cuando llega el verano y hay sembradíos y la tierra está como cuarteada, pero obviamente en mayor magnitud. Claro, en el diamante va a ser esa brecha, ese hueco, esa brecha entre las bandas comprometidas en él, porque luego vamos a ver que la teoría de orbitales moleculares tiene cabida también aquí, porque es un traslapo de los orbitales moleculares, ya sean enlazantes o antienlazantes, que van a conformar esa banda, ¿verdad? Esa banda de conducción o esa banda de valencia. Entonces, todo esto se va a ir amarrando. Entonces, claro, en el diamante esa banda GAT, ese hueco, ¿verdad? O la brecha que hay entre esas dos bandas, es tan grande que el diamante es aislante. Entonces, es la sustancia natural más dura conocida. Eso sí tiene que ver con la fuerza, ¿verdad? Con la fuerza del, la fuerza en la que están unidas los átomos de carbono. Es incoloro, salvo cuando es coloreado por impurezas. Acuérdense, eso sí ya no tiene que ver, esas son con la pureza, ¿verdad? Y con la interacción de la luz. Acuérdense que esa es una de las sustancias más costosas que existen porque se utiliza en las altas joyerías, los diamantes. Entonces, nos vamos ahora al grafito. ¿Qué nos pueden decir del grafito? Acuérdense que ya ustedes tienen todo este material en su aula virtual. Tienen que ir leyendo, tienen que ir adelantándose al docente. Entonces, ¿el grafito va a presentar la misma estructura que el diamante? No, profesor. Viéndolo así, el grafito está más en 2D. Claro, ya no es una estructura tridimensional, sino es una estructura bidimensional en forma de capa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los átomos de carbono, ¿cómo se unen? Se unen covalentemente en forma de ¿qué? También el carbono en la forma diamante está covalentemente, pero en forma de red. Eso se llama enlace covalente en una estructura de red. Pero acá también es covalentemente, pero ya los átomos se encuentran unidos a través de un hexágono, ¿verdad? Formando estos hexágonos capas hexagonales, donde el carbono se encuentra unido a 3 átomos de carbono. Pero, ¿cómo es esta interacción entre estos 3 átomos de carbono en el cual se une el carbono? ¿Qué tipo de orbitales híbridos utiliza? Claro, una hibridación sp2, lo cual le da cabida a que un electrón desapareado en un orbital p se deslocalice en esa estructura tenemos de capa hexagonal. Por eso que el grafito es conductor eléctrico, porque como hay electrones de naturaleza pi, y como ese electrón de naturaleza pi puede desplazarse en el espacio porque hay una resonancia, puede desplazarse de un enlace a otro, él puede conducir la energía eléctrica en direcciones paralelas a esas capas hexagonales. Pero también voy a tener que las capas pueden interaccionar en forma alternada a través de una interacción vemos,
molecular más débil, las llamadas interacciones de Van der Waals. Claro, ya ustedes saben que las interacciones entre los átomos se mide a través de las distancias. Mientras las distancias sean más cortas, esa interacción es más fuerte. Y claro, la interacción que se da entre las capas alternadas, la distancia, claro, va a ser mayor que es la que se da en la misma capa per se, que es parecida a las interacciones que se dan en la molécula de benceno, que ustedes estudian en la química orgánica. Y claro, como el grafito pues es blando porque, claro, usted tiene un lápiz, estos mongoles, te pueden sacarle punta. Eso es grafito. Y claro, ustedes se dan cuenta que conduce la electricidad porque ustedes lo hicieron en primer año en el laboratorio. Ustedes pueden utilizar esos lápices, vemos como electrodo para hacer la electrólisis del agua. ¿Lo hicieron? ¿Qué pasa en los electrodos? Cuando ustedes sumergen dos lápices y lo conectan a una batería, ¿verdad? Que es la que le va a suministrar una diferencia de potencial energía para poder que el agua se separe en sus dos elementos, que son hidrógeno y oxígeno. ¿Qué va a ocurrir en esos electrodos? ¿No lo dieron en primer año? Uy, ya se acabó la clase. ¿Vieron que? Bueno, ya nos falta poquito. Claro, se va a producir hidrógeno. ¿Cómo es el hidrógeno y el oxígeno a las condiciones ambientales? Cuando el agua se descompone en una celda gaseosa, te van a ver las burbujitas, pero en uno de los electrodos se lleva a cabo una oxidación y en el otro se está llevando una reducción. Porque acuérdense que esa superficie sólida representada por el grafito se lleva a cabo un intercambio de electrones. Vemos con el medio en el cual está sumergido el electrodo. Acuérdense, hablamos de ánodo y de cátodo. Todo eso lo vamos a hablar finalizando el semestre. Y se folia con facilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo formar hojas. Hojas, tenemos cortando, tenemos ese grafito. Y es negro el color de la interacción con la radiación electromagnética. Absorbe todo las longitudes de onda y por lo tanto se ve negro y con un ligero brillo metálico, ¿verdad? Es decir, que ahí se está dando vamos a decir, los electrones se reflejan dando ese brillo metálico. Entonces, vamos a terminar aquí. ¿Qué clase tienen ahora? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ya entonces finalizamos el lunes. Vamos a ver quiénes llegaron tarde. Profesor, yo. Vamos a anotar las tardanzas. ¿Quiénes llegaron tarde? Profesor Flores Zuleika. Flores Zuleika. Flores Zuleika. ¿Quién más?